Nicolásito, el hijo de Maduro, dice que su papá está firme, pero la psicología predice lo contrario. Hoy decodificamos los miedos ocultos tras el discurso oficial de Nicolásito para que veas el contraste brutal entre sus palabras y lo que la ciencia revela. Nicolás Maduro Guerra, Nicolásito, su carrera se resume en una palabra: nepotismo, o bueno, aquí diríamos más bien enchufismo, para ser más claros, y es conocido por todos como el Príncipe. Hoy su padre se enfrenta a 23 horas prácticamente de aislamiento diario en Brooklyn, en la prisión denominada el infierno de Nueva York. Y Nicolásito acaba de romper el silencio, pero aquí tenemos un problema, porque cada frase que pronuncia revela exactamente todo lo contrario, lo que intenta ocultar: el miedo, la negación y una estructura que poco a poco se va desmoronando. Así que vamos a analizarla. Empezamos. Tuvimos un mensaje de él y de ella. Nos dicen que están firmes y fuertes. Bueno, me paro aquí porque empieza fuerte, ¿no? Dice que están firmes y fuertes, pero sí que es verdad que no dice, fíjate, mi padre está bien, o no dice que están tranquilos. No dice, hablé con él y me contó que. Además es que es curioso porque los incluye a los dos, como si fuera poco menos que una carta de un hotel. Están en la cárcel, pero sí que es verdad que no dice nada concreto, solamente que están firmes. Este comportamiento verbal suele responder a lo que se llama la abstracción defensiva, y esto ocurre cuando no puedes dar un dato muy concreto porque tu cerebro sabe que es mentira. Entonces lo que se hace es que nuestra mente salta a conceptos abstractos como firmeza, fortaleza o lucha. Pero mira, la psicología de líderes narcisistas autoritarios predice todo lo contrario. Nicolás Maduro, con años de poder absoluto, con validación constante de masas y con un control absoluto, su identidad era de total poder. Así que estudios científicos sobre colapso narcisista demuestran que, en estas circunstancias y con estos perfiles, tras 2 o 3 semanas de pérdida abrupta de poder y un aislamiento extremo, lo esperable es una depresión severa, ansiedad paralizante, desestructuración del yo, es decir, totalmente lo contrario a la firmeza. Aquí hay un miedo a la debilidad del líder y de que eso, como hijo, caiga con todo lo que él tiene. Necesitan que el pueblo crea también que Maduro sigue fuerte, porque si el pueblo percibe debilidad, el mito se romperá, pierden lealtad y se quedan solos. Tienen claro el papel de lucha que les toca jugar. Que tienen la tranquilidad de conciencia y la fe. Vale, tienen claro el papel que les toca jugar, que les toca. Esta frase o esta palabra indicar lo que llamamos resignación, una resignación disfrazada de misión heroica. Aquí aparece el héroe. Es admitir pérdida de control, pero envuelto, en una especie de lenguaje como muy épico, ¿no? Para que no suene tan denso, para que no duela tanto. Esto es heroicidad. Y luego viene tranquilidad de conciencia. Esto es una formación reactiva, que sabéis que hablo muchísimo de ella, porque mira, al final la formación reactiva es decir insistentemente lo opuesto a lo que sientes para intentar autoconvencerte. Y lo que dice la ciencia sobre esto es que el aislamiento prolongado en cárceles demuestran que se genera lo que se llama una psicosis carcelaria, o también denominada síndrome de confinamiento solitario. Aquí aparece ansiedad extrema, distorsiones de percepción, paranoia, ataques de pánico o deterioro cognitivo bastante grave. La cárcel Brooklyn específicamente tiene muchísima documentación sobre abusos, negligencias médicas, violencia. Los presos describen que se sienten como animales enjaulados, donde se manifiesta una pérdida total de humanidad. Entonces, si seguimos este patrón, esta documentación, esto es lo opuesto a una tranquilidad de conciencia. Y aquí los miedos que están operando es precisamente lo que siembran en el pueblo, un miedo a la culpa colectiva. Si Maduro tiene tranquilidad de conciencia, es porque no hizo prácticamente nada malo. Puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela. Que confían en Delcy y en el equipo que está al frente. Y que confían en nosotros. Esto, fíjate esta progresión, dice fe en Dios, en Delcy
en el equipo y en nosotros. Esto responde a una transferencia de control, es decir, ya no confían en sí mismos, sino que confían en agentes externos. Es el lenguaje de la impotencia, ¿no? La fe puesta en Dios, si te fijas, va en escalada. Primero va Dios, luego va Delcy, luego va el equipo y luego va en nosotros, creo que ha dicho, ¿no? Entonces, esto es como una especie de giro a la religión, ¿no? Y esto se utiliza cuando la lógica racional ya no puede realmente, bueno, saber muy bien qué es lo que está pasando y el cerebro intenta buscar algo superior, como una especie de excusa, por decirlo así, ¿no? Algo místico que le dé sentido a lo insostenible. Y esto pasó lo mismo cuando Delcy habló que dejaba su destino no en manos de Trump, sino en manos de Dios, en un vídeo muy interesante también de análisis que te voy a dejar por aquí. Aquí hay un contraste brutal con el perfil, porque cuando se empieza a confiar en terceros, aquí al final los estudios lo asocian con una pérdida de estructura del yo, el yo grandioso, ¿no? Ese yo grandioso que hay creado alrededor de Maduro empieza a colapsar. Así que principalmente el miedo que tiene aquí el hijo, Nicolásito, es un miedo principalmente a la traición interna, es decir, necesita decir públicamente que confía también en Delcy y en su equipo. Es como una especie de mensaje de advertencia, ¿no? Que se disfraza de confianza, es un aviso a navegantes. Es como decir, mira, estoy contigo, así que no me traiciones, porque hay que pensar también, yo no hablo de política, pero Nicolásito, si desaparece su padre, pues no sabemos muy bien dónde va a quedar el chico, ¿no? Entonces en Nicolásito opera también el miedo al abandono del círculo de poder, porque si Delcy y el resto del equipo lo abandonan, él se va a quedar desprotegido. Así que necesita reforzar de forma pública el confiamos en ustedes. También siembran un miedo a la fragmentación del chavismo, es decir, necesitan que el pueblo vea una unidad, porque si el pueblo lo percibe esto como una división interna, al final todo acaba terminando, ¿no? Ese fue el mensaje que nos enviaron ayer. La tranquilidad de conciencia y tienen claro el papel histórico que les toca jugar ahora, desde donde les toca jugarlo en este momento, que será circunstancial. Bueno, vuelvo a repetir lo de antes, pero aquí hay algo muy interesante porque esto de circunstancial es negación en estado puro. Circunstancial significa algo temporal, algo pasajero, algo que obviamente cambia, ¿no? Es la necesidad desesperada de aferrarse a la esperanza cuando la realidad es totalmente diferente. En líderes narcisistas que pierden poder de forma rápida hay principalmente 3 fases documentadas. La primera fase es durante los primeros días, durante del día 1 al día 7, día 10, que es una negación total de lo que pasa. Sí que es verdad que, bueno, Maduro podría tener fantasías de rescate inminente, su hijo obviamente también, podría proyectar rabia, ¿no? Es como decir, esto no está pasando, me van a sacar de aquí y es como un mal sueño que va a terminar pronto. Luego viene la fase 2, la fase 2 aparece alrededor de la segunda, tercera semana aproximadamente y el cerebro empieza a aceptar que bueno, no hay una salida tan rápida como se suponía en la primera fase. Y aquí viene una especie de depresión reactiva severa. Hay como una especie de colapso emocional. Algunos perfiles aquí desarrollan, bueno, el intentar terminar con su vida. Luego la fase 3 que aparece ya, bueno, sobre el mes número 2 hacia adelante. Aquí hay una negociación, quieren delatar a alguien, quieren colaborar, o también hay un deterioro psicológico progresivo bastante irreversible. Entonces tenemos que pensar que ahora Maduro está prácticamente en la fase, bueno, a día de hoy en la fase 2, y este discurso de su hijo diciendo que será circunstancial puede confirmar que la familia aún está en negación, ¿no? Está todavía ahí. Pero Maduro en la cárcel, según la ciencia, probablemente ya no lo esté. Ya sabe que esto no es tan circunstancial. Es decir, no es lo mismo pasar las fases fuera que pasarlos, obviamente, en un sistema de aislamiento, en un sistema tan sumamente oprimido como el que se encuentra ahora Maduro en la cárcel. Aquí los miedos que operan es, por un lado, miedo a que si esto no es circunstancial, su padre pueda morir en esa cárcel y luego además otro miedo proyectado que es qué futuro va a tener esta persona, el Nicolásito. Y también siembran en el pueblo venezolano, más bien chavista, miedo a la derrota al 100% porque necesitan que los chavistas crean que esto es temporal, porque obviamente si aceptan que esto va para largo, ¿no? Al final se desmoralizan y van a acabar abandonando el régimen. Así que es vender un poco de esperanza falsa para mantener control. Dios le tiene un propósito de vida a Nicolás y a Cilia porque les da vida y les dio vida.
Esto es muy interesante también porque esto no es lenguaje de poder, es un lenguaje de supervivencia. No dice van a vencer, ni dice van a salir triunfantes, sino que dicen que Dios les da vida, ¿no? Como si el simple hecho de estar vivos ya fuera el objetivo, como si con eso ya por ahora salieran como triunfantes. Aquí hay un contraste con el discurso que solía hacer Maduro, porque él solía decir siempre somos invencibles o el pueblo está conmigo o con nosotros, vamos hacia la victoria, ¿no? Era un lenguaje de conquistador, de poder, de dominio. Y ahora Nicolásito dice que Dios les da vida. Cuando el lenguaje pasa de vamos a vencer a Dios tiene un propósito para mí, suele ser porque la identidad grandiosa esa que se proyectaba de Maduro ha colapsado y el cerebro busca otro marco narrativo que le dé sentido a todo lo que está pasando, ¿no? Es la diferencia entre yo controlo mi destino y Dios controla mi destino. Es una manera de empezar a admitir que no puedes hacer nada, es decir, que aparece ya cierta impotencia. Los miedos más profundos, bueno, el primero en Nicolásito es miedo existencial a que su padre muera y por eso necesita invocar a Dios, y en Maduro miedo a morir en una celda fría en Brooklyn pensando que qué sentido ha tenido todo, ¿no? Poder, la represión, los crímenes, necesita creer que hay un propósito divino, porque admitir que todo ha sido en vano pues realmente para un ego tan grande suele ser bastante insoportable. En el pueblo lo que siembran es miedo a que su causa o su propósito haya sido finalmente inútil. Y ese propósito se va a materializar. Finalmente dice que ese propósito se va a materializar, es un futuro próximo, promesa, profecía. No sabemos, esto bueno, suele asociarse con lo que se llama un razonamiento de forma motivada. Razonar para llegar a la conclusión que ya necesitas creer. Es lo opuesto obviamente al pensamiento crítico, es un pensamiento mágico disfrazado de fe. Y bueno, ahora las condiciones reales en Brooklyn documentadas, como he dicho antes, pues oscuridad permanente en celdas frías, un frío extremo que deja los presos hospitalizados, una cama de metal con colchón de 5 centímetros y 23 horas de confinamiento, comida infestada seguramente de gusanos, ¿no? Según varios testimonios, negligencias médicas por doquier y muertes por falta de atención. Aquí estudios científicos sobre aislamiento durante un tiempo X en estas circunstancias demuestran mucho deterioro psicológico, progresivo e irreversible, depresión crónica, ansiedad generalizada y pérdida de sentido de identidad y también de la realidad. Así que la frase se va a materializar choca bastante con esta realidad. Los miedos aquí que están operando es miedo a no tener esperanza y necesitan que el chavista de base, ¿no? El ciudadano siga creyendo en algo, porque si no hay esperanza, el pueblo venezolano que lo ha apoyado va a acabar desapareciendo. Y obviamente para Nicolásito y su equipo, o para Delcy y su equipo, todo esto no beneficia en absoluto. Este patrón de prometer futuro mágico, ¿no? Cuando el presente es una auténtica pesadilla, lo tenemos en muchas partes, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, ojalá no, una relación tóxica y piensas que algún día va a cambiar, desde aquí siento pincharte el globo, pero si esa persona no trabaja en ella es muy difícil. Y en cualquier situación donde al final la verdad es tan sumamente dolorosa que prefieres montarte una fantasía, por decirlo así, tener un pensamiento mágico. ¿Cuáles de estos patrones y miedos te ha resonado más? Coméntamelo, te leo en los comentarios. Y si este contenido te aporta, te animo a que te unas a la membresía en el botón unirse. Y desde aquí muchísimas gracias a los miembros que ya estáis dentro por vuestro apoyo. También comentarte que si quieres profundizar en una consulta privada conmigo, tienes mi sesión de análisis en el link de la descripción. Y si por lo que sea necesitas contactar conmigo, tienes mis datos también en la descripción y en el canal. Nos vemos en el próximo análisis, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para eso. Un besito.